Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Reyes Ortega. Voy a hacer la exposición sobre lo que me pareció que era oportuno hacerlo y me parece que es la base de todo. Eh, Me parece una materia muy interesante. No la he entendido del todo, me ha costado cierto trabajo, pero, pero me fascina y he tratado de seguirla sacando adelante. Sin embargo, pues he tenido mis tropiezos y mis inconvenientes para entenderla, pero ahí voy, ahí voy. Escogí el tema de la célula. Me parece que es la base de todo. El origen de la célula es como la base de toda la materia, de todo lo que uno se imagina. Pero he sacado algunos extractos tanto del libro como de investigaciones que he hecho en internet. Dice que la palabra célula proviene del latín cellula, que significa hueco, y es como el elemento más pequeño que tiene la vida, o esa es la realidad de la célula. Eh, Como todo ser vivo puede realizar las tres funciones, la célula puede realizar las tres funciones que son nutrición, reproducción y relación. Eh, la unidad más pequeña es la unidad más pequeña para vivir por sí sola. Forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Fue por allá en el año 1665 que el científico Robert Hooke, quien observó por primera vez con un microscopio muy primitivo y de un solo ojito, ¿cierto? Cómo estaba conformada las cavidades más pequeñas y se le parecía mucho dizque a las celdas de las abejas y por esta razón empezaron a denominar células. Más adelante, en el año 1670, hubo otro científico que por la misma época creó construyó un microscopio muy simple con una lente, pero que permitió alcanzar mayores alcances o ver más profundo lo que eran a través de los microscopios lo que se veía. Y ahí fue donde empezó a nacer como la microbiología y ahí fue el primero en publicar observaciones bacterianas y protistas, las eucariotas y las unicelulares, observó gotas de agua, observó sangre, esperma, glóbulos rojos, llegó a pensar que todos los animales estaban formados por glóbulos, pero no alcanzó a asociarlos con las celdas de las plantas. Más adelante, el tiempo lo consagró como denominador de términos que constituyen los organismos vivos. Por eso fue importante el descubrimiento de la célula. La célula es como la unidad funcional y estructural básica que compone el cuerpo humano. Y no solamente el cuerpo humano, el cuerpo de los seres vivos. Por lo tanto, pues uno dice que para entender la estructura del organismo completo es fundamental conocer lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues la célula. Hay varias características de la célula. Una célula tiene un núcleo y un citoplasma y está delimitada por la membrana celular, que regula lo que sucede dentro y fuera de ella. El núcleo contiene los cromosomas que constituyen el material genético de la célula, al igual que un nucleolo que produce los ribosomas. Las primeras células que aparecieron en la Tierra fueron las células procariotas, hace muchos millones de años. Procariota significa como anterior, es decir, que no tienen el ADN encerrado, sino es un comportamiento como membranoso. Y hay 6 tipos de células. Las procariotas, que son las células con organismos unicelulares que pertenecen a dominios de bacteria. Las células procariontas son mucho más pequeñitas que las eucariotas, no tienen núcleo y tampoco organelos. La célula eucariota tiene dos funciones primordiales, que es alimentarse y reproducirse. Las funciones vitales de la célula eucariota son nutrición, es el proceso mediante
el cual ocurre la incorporación de nutrientes al interior de la célula. También existen células vegetales, que son un ejemplo, digamos, de célula vegetal es de una eucariota, consiste en una pared que la envuelve, denominada membrana celulósica o cápsula de secreción o protoplasmo. Eso es la vegetal. La célula animal es una célula eucariota que se caracteriza por la presencia de núcleo, membrana y citoplasma. Se diferencia la célula animal de la célula vegetal por la ausencia de pared celular y cloroplastos. Existe otro tipo de célula que es la protista. Son células que son unicelulares, no tienen, tienen un núcleo, pero son muy aparecidos desde hace muchos años. Esta inmensidad de estrellas y colores irreales son las protistas. Y existe la célula funga. Eso fue, profesor, lo que yo más entendí eso. De todas maneras, existen dos tipos de división celular: la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso que es fundamental para la vida, donde una célula se duplica todo el contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar dos células, y son idénticas. Y hay otro tipo de célula que es la meiosis, que asegura que los humanos tengan el mismo número de cromosomas en cada generación. Es un proceso de dos pasos, en un proceso que se divide a la mitad de los cromosomas de 46 a 23 para formar espermatozoides y óvulos. Eso es en términos generales, profesor, lo que yo le estoy exponiendo. Se lo adjunto con mi trabajo y le agradezco mucho por todo el aprendizaje que he tenido con usted, y me parece una cátedra espectacular. Gracias.